cordial salud. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. A continuación les vamos a hablar de cómo citar ENAP. El grupo está integrado por Mildred Celis y quien le habla, María Victoria Cruz. Para comenzar empezaremos con el concepto de plagio. ¿Qué es plagio? Es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor, presentándola como si fuera propia. ¿Qué es citar? Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe. ¿Qué se debe citar? Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Lo que no se debe citar es el conocimiento común. ¿Cómo citar? En esta guía revisaremos lo que propone American Psychological Association, que se aplican principalmente en el área de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, el derecho, la psicología, etc. ¿Qué es el derecho de autor? Son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarcan van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas, los dibujos técnicos, etc. Las citas son las ideas que utilizamos de un documento en una forma textual o parafraseada. Las referencias. Listado de las fuentes citadas en el texto. Son todos los autores citados en el cuerpo del texto, deben coincidir con la lista de referencia del final. La bibliografía es el listado que cita trabajos que son útiles para una lectura posterior. Tipos de citas. Tenemos la cita directa. Dentro de esta cita se recogen las palabras textuales de una persona. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas y sin cursiva. Se coloca punto después de las comillas que cierre la cita. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se escribe fuera del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Cite la fuente del número de páginas o párrafos en paréntesis después del signo de puntuación final. La cita indirecta o paráfrasis consiste en producir la idea de un autor expresándola con otras palabras. Al parafrasear a otro autor, tiene que darle el crédito indicado, el apellido, el año de publicación. Ejemplo, Sánchez Upegui 2011. Citas textuales dentro de la paráfrasis. Técnicas de parafraseo. Primero, cambiar la función gramatical de algunas palabras. Segundo, uso de sinónimos. Tercero, cambiar la función gramatical de algunas palabras. Cuarto, cambiar el orden de las palabras. Quinto, usar diferentes estructuras para las definiciones. Sexto, usar diferentes indicadores de atribución. Séptimo, cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. Octavo, no cambiar los términos claves ni los nombres propios. Citación de un trabajo de múltiples autores. Cuando tiene dos autores, se deben colocar ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Si existen 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia. Incluya solo el apellido del primer autor, seguido de la abreviatura et al. El año si se trata de la primera cita de la referencia de un párrafo, como vemos en el ejemplo. Si son 6 o más autores, cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por el et al, sin cursivas y con un punto después del al, y el año para la primera cita y también para los subsecuentes. Autores no identificados o de autores anónimos. Para citar, utilice las primeras palabras de la referencia y el año de la publicación, el título del libro o revista. Segundo, si es un capítulo, un artículo o página de internet,
utilice comillas. Si la fuente que va a citar está registrada como anónimo, cítela así e incluya el año de publicación. Como vemos en el ejemplo, anónimo 1998. Citación de 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando encuentre una idea o varias fuentes y necesita citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Otro es, en el caso de las obras a cargo de un mismo autor que además tenga la misma fecha de publicación, indique estos trabajos colocando después del año los sufijos A, B, C, D y así sucesivamente, como vemos en el ejemplo. Pérez A 2001, Pérez A 2001 B, Pérez A 2001 C. Referencias. Es el listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. En esta encontramos la información del autor y el editor. Como vemos en el ejemplo de Fernández López. Ahí se debe colocar la citación de los múltiples autores. Otro es, si son más de 8 autores, incluya los nombres de los 6 primeros, después añada puntos suspensivos. Si es un autor corporativo, escriba el nombre completo. En una referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor, antes de la fecha de publicación. En el libro editado, se colocan los nombres de los editores en la posición del autor y escriba la abreviatura ED o EDS, entre paréntesis, después del apellido del último editor. En la referencia de un capítulo de un libro editado, invierta los nombres de los autores del capítulo anotados anteriormente. Referencias, fechas de publicación. En esta se debe colocar el año en que se publicó la obra. Para las obras no publicadas o informalmente publicadas, indique el año en que se realizó el trabajo. Para las revistas, boletines y periódicos, se debe indicar el año y la fecha exacta de la publicación. Esta debe contener mes, día y año, separado de una coma y entre paréntesis. Elementos de una referencia de título. Se debe comenzar con mayúsculas solo la primera palabra del título y del subtítulo. Además de cualquier nombre propio, no anote en cursivas el título ni lo coloque en comillas. Ponga un punto final del elemento. Títulos de revista. Escriba el título completo de la revista en cursivas con mayúsculas y minúsculas, como vemos el ejemplo, Semana Económica. Títulos de libros. Comience con mayúsculas solo la primera palabra del título y del subtítulo. Elementos de una referencia de datos de publicación. En los libros y reportes se debe indicar el lugar, la ciudad y estado, o si es fuera del país de residencia, la ciudad y el país, donde se ubica la editorial como se indica en la portada de los libros. Ejemplo, Barcelona, España, Deusto. Otro es, si la editorial es una universidad y el nombre del estado o provincia se incluye en el nombre de la universidad, no repita el nombre en el lugar de la editorial. Como vemos el ejemplo, Universidad de Lima. Elementos de una referencia de datos de fuentes electrónicas. En esta se debe colocar la URL de donde se rastreó la información, que por lo general es por vía internet. Un DOI es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro, ejemplo, Fundación Internacional de DOI, que es recomendable incluir en la referencia, en el lugar de la URL si el documento consultado lo tiene. Este es un ejemplo. Algunos ejemplos de las referencias de APA.
Estas son las citaciones de algunos libros, como podemos ver, cuando tiene un autor, cuando tiene dos autores, cuando es editado, de Fernández, esto es cuando es editado. Versión electrónica del libro impreso en línea. Acá encontramos que se debe colocar la URL, informe gubernamental impreso, esta es la manera de citar, informe técnico electrónico de línea, acá también colocan la URL, artículos de revista en línea con DOI, acá vemos la citación, artículos de revista en línea sin DOI, ahí colocan la URL, material de consulta, diccionarios o enciclopedias, ahí encontramos el ejemplo de cómo citar cuando se consultan diccionarios o enciclopedias. Encontramos algunos ejemplos cuando son las citas por consulta de tesis, cuando son impresas, cuando es en base de datos institucionales, cuando es consultas por internet, se debe colocar siempre la URL, como vemos en la parte superior. Y como parte final encontramos la bibliografía de donde se extrajo esta información de cómo citar las normas APA. Lima, Biblioteca de la Universidad, 2014. Gracias.